Bueno, espero que estén todos bien, que sus meditaciones anden muy bien. Aquellos que vienen del retiro de 10 días, seguro les estará durando el efecto. En la charla de hoy vamos a hablar sobre los obstáculos de la meditación y los obstáculos en general. Para eso elegí un sermón de los sermones medios del Majjhima Nikaya, que es el número 107, que es el sermón al contable Moggallana. Hay varios Mogallanas dentro de la Sangha. Mahamoggallana era el segundo discípulo en jefe, pero este Moggallana que vamos a ver acá eh, es un contador, al cual el Buda se acerca y, bueno, el Buda le enseña el Dhamma, y ahora vamos a ver cómo se va dando, ¿sí? Esto. Bien, antes de comenzar, me gustaría decirles, o me gustaría por lo menos señalarles, algo muy importante, que es que los obstáculos en la meditación o en la vida no son algo malo en sí mismo. Los obstáculos son aquellas formaciones mentales que nos permiten a nosotros purificar la mente. Espérenme un segundo. Y que justamente debido a que surge un obstáculo, y un obstáculo es una formación mental que fue cultivada en el pasado, es que al haber sido cultivada, a veces durante años o durante mucho tiempo, estén las condiciones para que surjan en el presente. ¿Sí? Entonces no es algo con lo que uno se deba enojar o deba tratar de evitar. Con esta pequeña introducción voy a empezar a leer el sutta, y después me voy a meter más con este concepto de que en realidad los obstáculos son los maestros que nos vienen a enseñar qué es lo que tenemos que dejar ir. Así lo he oído en cierta ocasión, el bienaventurado residía en Savatthi, en el Parque del Este, en el palacio de la madre de Migara. Entonces el Brahmin Moggallana, que era contable, fue donde estaba el bienaventurado, se le acercó e intercambió saludos con él. Terminada aquella charla amigable y cortés, se sentó a un lado. Una vez sentado a un lado, el Brahmin le dijo: Maestro Gotama, de la misma manera que en este palacio de la madre de Migara puede apreciarse que ha habido práctica gradual, acción gradual y camino gradual, es decir, desde lo más bajo hasta el último tramo de las escaleras, igualmente entre estos brahmines puede apreciarse que hay práctica gradual, acción gradual y camino gradual en sus estudios. Igualmente, entre arqueros puede apreciarse que hay práctica gradual, acción gradual y camino gradual en aprender el tiro con arco. De igual modo, entre nosotros, los que nos ganamos la vida contando, puede apreciarse que hay práctica gradual, acción gradual y camino gradual en aprender contabilidad. Cuando tenemos un aprendiz, lo primero que le enseñamos es a contar en un 1, 2 12, 3 13, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, y también le enseñamos a que cuente hasta 100. Maestro Gotama, ¿no es posible en esta enseñanza y disciplina enseñar también su práctica gradual, su acción gradual y su camino gradual? Sí que es posible, ¿verdad? En esta enseñanza y disciplina, enseñar su práctica gradual, su acción gradual y su camino gradual es posible.
Brahmin, al igual que un domador de caballos experimentado, al tener un magnífico pura sangre, primero lo acostumbra a llevar el bocado y luego continúa su doma. Del mismo modo, Brahmin, el Tathagata, al tener un hombre para ser adiestrado, primero lo educa así. Ven, monje, sé virtuoso y controlado mediante el control de la regla monástica, mora en un lugar adecuado, sé perfecto de conducta, ten muy en cuenta el peligro de incluso las faltas más leves, disculpen, y habiendo aceptado los preceptos de la disciplina, practícalos. ¿Sí? Entonces, en el primer párrafo lo que nos damos cuenta es que el contable Mogalana observa que dentro del monasterio hay diferentes personas con diferentes grados de desarrollo mental, desde los que recién empiezan hasta el Buda y los Arahants. ¿Sí? Y entonces le pregunta si no es posible que la enseñanza del Buda, o sea, en el Dhamma del Buda, exista esto de la práctica gradual, su acción gradual y su camino gradual. Y entonces el Buda le dice que sí, que eso es así, que cuando de la misma manera, digamos, que un domador de caballos toma un caballo pura sangre, el Buda toma a un hombre, en este caso, o una mujer, y lo primero que le enseña son los preceptos. En el caso de los monjes son 227 reglas que tienen que seguir, 227 preceptos. En el caso de las monjas son 351. En el caso de los laicos somos un poquito más blandos y son solo 5. En los retiros, 8. Entonces los laicos tenemos la vida un poco más suave. Lo que está diciendo en este sentido es que los preceptos son la base para poder iniciar y desarrollar un camino de desarrollo mental. O sea, no puede haber desarrollo mental, es decir, no puede haber una práctica de meditación fructífera si uno vive rompiendo los preceptos. Ahora vamos a ver por qué. Brahmin, cuando el noble discípulo es virtuoso y controlado, siguiendo la regla monástica, mora en el lugar adecuado, es perfecto de conducta, tiene muy en cuenta el peligro de incluso las faltas más leves, y habiendo aceptado los preceptos de la práctica, los practica, entonces el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, vigila las puertas de tus facultades. Cuando veas una forma con la vista, no te aferres ni a sus características ni a sus detalles, ya que si vives con una facultad visual descontrolada, te pueden invadir estados mentales perjudiciales o nocivos de aflicción y avidez. Practica el control, protege la facultad visual y dedícate a controlar la facultad visual. Cuando oigas un sonido con el oído, cuando huelas un olor con el olfato, cuando gustes un sabor con el gusto, toques algo tangible con el tacto, tengas conciencia de un pensamiento con la mente, no te aferres ni a sus características ni a sus detalles, ya que si vives con una facultad mental descontrolada, te pueden invadir estados mentales perjudiciales o nocivos de aflicción y avidez. Así practica el control, protege la facultad mental y dedícate a controlar la facultad mental. Bueno, muchas veces este párrafo es muy malentendido. Y en esto lleva aparte un poco a veces la traducción de la idea de controlar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acá el Buda con controlar la facultad visual, la facultad auditiva, el olfato, el gusto, la sensación tangible, táctil o la mente? Lo que está queriendo decir esto es justamente dónde está la mente o cómo está la mente cuando nosotros entramos en contacto con cualquiera de las puertas de los sentidos, inclusive con la mente. ¿En qué estado mental estamos cuando hacemos eso? Entonces, si nosotros cuando estamos comiendo, nuestra mente está distraída o en algún estado mental nocivo, obstructivo, que de eso vamos a ir profundizando un poquito más adelante en el sutta, no estamos controlando, entre comillas, no estamos atentos en realidad a, en este caso, la facultad del gusto. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Si nuestro estado mental es ansioso,
por algún... la ansiedad es uno de los obstáculos, por algún evento pasado, o algo que tenemos que hacer en breve, empezamos a ponernos nerviosos. A raíz de eso, empezamos a comer rápido y mal, mucho, sin masticar, o con un montón de otras cosas que nos terminan haciendo mal. Si nuestra mente cuando nosotros estamos comiendo está con el amor benevolente, o con la compasión, o la alegría empática, o la ecuanimidad, nos vamos a dar cuenta que el alimento que llevamos a la boca, la experiencia de comer tiene otra vivencia. Como la mente cuando está con un estado alrededor del amor benevolente, está en balance, la actividad que llevamos adelante va a estar en balance. Eso no significa, entonces, que cuando uno coma, no pueda disfrutar de la comida. Una cosa es disfrutar del sabor, y otra cosa es cuando ese sabor se terminó, buscar una segunda, una tercera, una cuarta o una quinta porción para tratar de seguir reviviendo ese primer encuentro con el sabor. Eso es avidez. Expresada, digo en la comida porque es fácil de ver, pero podemos observar esto cuando escuchamos una canción y la queremos escuchar 100 veces. La dejamos de escuchar, la escuchamos una vez y la queremos volver a poner y volver a poner y volver a poner, y lo que quizás no nos estamos dando cuenta es cómo es nuestro estado mental cuando escuchamos esa canción. Ah, porque esta canción me hace acordar a fulanita, a menganito, a cualquier persona. Entonces ya ahí no estamos escuchando. Estamos dentro de un estado mental melancólico. La melancolía es parte del deseo sensual, porque quiero volver a sentir algo, tengo añoranza por sentir algo. Y en realidad ya estamos con una facultad mental obstruida. Eso implica que, como ustedes pueden observar, no está ni mal ni bien escuchar la canción varias veces. El asunto es qué estado mental tengo. ¿Puedo volver a disfrutar de esa melodía? Por supuesto que puedo volver a disfrutar de la melodía y poder escucharla 2 veces o 3 veces. Pero cuando escucho la melodía, mi mente está en un estado de amor benevolente con el objeto de meditación o lo que fuera, entonces la melodía la escucho y van a ver que en algún momento la mente dice, basta, ya está. ¿Sí? Esto es muy importante porque si uno empieza a prestar atención a cómo está la mente, van a encontrarse que la mente, como es tan fina y tan precisa, la mente solita va a empezar a decir, bueno, es suficiente de esto. Entonces vamos a poder diferenciar cuánto hay de verdadero gusto en el sentido del contacto con el estímulo sensorial y cuánto hay de obstáculo en eso. Quiero que se vuelva a pasar, no quiero perderlo, me quiero acordar de vuelta de determinada cosa porque esta melodía me lo hace acordar. Entonces, cuando estamos hablando de guardar las facultades sensoriales, estamos hablando de prestar atención a cómo está la mente en ese momento, ¿sí? Por favor, esto ténganlo en cuenta, muy en cuenta. Porque si no, ocurre que nos transformamos en realidad en seres muy represivos, que lo que hacemos es tratar de que cada vez que algo nos despierta gusto, rechazarlo. No porque esto no es puro, no porque... y ese tipo de cosas son totalmente equivocadas, porque si yo rechazo algo, ya hay otro obstáculo, que es la aversión. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos empezando a observar, por un lado, el deseo sensual, que es uno de los obstáculos. El otro es la aversión, que es la contracara del deseo sensual.
Brahmin, cuando el noble discípulo vigila las puertas de sus facultades, el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, sé moderado en el comer, reflexionando apropiadamente, haz uso de la comida no para divertirse, ni por gula, ni para ser bello o atractivo, sino solo para conservar y mantener este cuerpo, para acabar con las molestias y favorecer la vida de santidad pensando. Así terminaré con las sensaciones anteriores sin generar otras nuevas y subsistiré sin tache y tranquilamente. ¿Sí? Este tipo de alimentación es la que uno sobre todo presta atención durante un retiro. ¿Sí? Entonces, uno no come, solo come para poder que el cuerpo pueda seguir funcionando sanamente. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, alguno de ustedes tiene una actividad corporal muy activa, por ahí tiene que comer más, porque la actividad corporal eh, demanda más gasto. Entonces vamos observando que lo que uno come tiene que ver con la actividad que va desarrollando. ¿Sí? Por eso aferrarse a una opinión muy fuerte es que solo hay que comer vegetales, solo hay que comer carne, hay que comer una vez al día, hay que comer 3 veces al día. Todo ese tipo de cosas son cosas que en realidad llevan siempre a una postura rígida mental. Y lo más importante es que estemos prestando atención cómo está nuestra mente cuando estamos haciendo, en este caso, en relación a este párrafo, cuando nos estamos alimentando. ¿Sí? Brahmin, cuando el noble discípulo es moderado en el comer, el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, mantén la mente alerta, perdón. Durante el día, ya sea caminando de aquí para allá, ya sea cuando estés sentado, limpia la mente de estados obstructivos. Durante el primer tercio de la noche, ya sea caminando de aquí para allá, ya sea estés sentado, limpia la mente de estados obstructivos. En el segundo tercio de la noche, échate sobre el costado derecho en la postura del león, con una pierna sobre la otra, atento y lúcido, habiendo determinado la hora a la que te vas a levantar. Y durante el último tercio de la noche, tras levantarte, ya sea caminando de aquí para allá, ya sea cuando estés sentado, limpia la mente de estados obstructivos. Entonces, fíjense que lo que el Buda recomienda, en este caso, en el caso del monje, es que, y por supuesto esto se aplica al laico perfectamente, es que siempre tiene que estar limpiando la mente de estados obstructivos. Lo que quiere decir con eso es que si yo tengo un estado mental obstructivo, que es, ahora los voy a anunciar, después el Sutta los va a explicar más detalladamente, si en la mente surge ansiedad o preocupación, que es uno de los obstáculos, si en la mente surge pereza, letargo o torpor, ese es otro de los obstáculos, si surge duda, ese es otro de los obstáculos, si surge el deseo sensual, que es de lo que estuvimos hablando, o si surge aversión o mala voluntad. Esos son los 5 obstáculos, digamos. Dentro del budismo a eso se los considera los 5 obstáculos. Son 5 obstáculos, 5 formas genéricas de mencionar los obstáculos y todas las expresiones mentales que hay entre medio. ¿Sí? Por ejemplo, en líneas generales, cuando hay cierta ansiedad y preocupación, aunque sea mínima, surge el miedo. ¿Sí? El miedo trae aversión. La aversión puede traer duda. Y en general nos vamos dando cuenta de que los obstáculos, estos muchachos, nunca vienen de a uno. Siempre vienen de a 2 a 3, se manejan en pandilla. Viene uno y en general eso abre la puerta para que traiga amigotes. Entonces, los 5 obstáculos, cuando estamos con la mente con los 5 obstáculos o cualquiera de los 5 obstáculos, tenemos que entender que cualquier decisión que uno tome con una mente obstruida va a traer un fruto mental obstruido, en mayor o en menor grado. Es decir, que si yo tomé una decisión basada en el miedo, el fruto de esa decisión mental, lo que ocurre en la mente, también va a estar obstruido. También va a tener un deje de miedo. Esto es muy importante, por ejemplo, para no confundir ansiedad con conciencia.
que es algo que es muy habitual. ¿Qué significa ansiedad con conciencia? Por las dudas voy a hacer tal cosa. Hay algo que me da ansiedad y por las dudas hago un plan y me doy cuenta que cuando hago el plan, debido a que la decisión fue basada en un estado mental de ansiedad, el plan no me trae tranquilidad. ¿Entienden esto? Esto es muy importante, porque un plan es para tranquilizar, para organizar en tal caso. Entonces, si yo hago un plan, organizo algo de determinada manera, es para descansar la mente. Ah, ya lo pensé, ya lo organicé, ya está. Una vez que hice eso una vez, no necesito repasar el plan 150 veces para ver si está todo bien. Con una vez que lo piense, alcanza y sobra. Luego, ya para eso lo hice. Entonces, lo que está diciendo el Buda, que en cualquier estado, en cualquier momento del día, ¿sí? Tenemos que estar observando si hay algún obstáculo. Es una práctica bastante fácil. Bastante simple, no fácil. Eso quiere decir que cuando se ponen muy serios, están obstruidos, hay mala voluntad. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que el obstáculo que surge en la mente no es más ni menos que la posibilidad de dejar ir donde la mente está pegada. No es algo malo. Por suerte nos lo avisa. Por suerte la mente nos lo avisa. En una meditación, donde nosotros no estamos haciendo ninguna actividad, entre comillas, estamos sentados observando la mente con un objeto de meditación sano, empiezan a surgir los obstáculos. Entonces, después de una hora de meditar, ¡ay, la mente no me para! Bueno, ok, la mente está, surgen las burbujas, ¿sí? Los obstáculos, la cosa que estuve rumiando toda la semana, y la meditación sale. Esa es la posibilidad de purificar la mente, hacer las 6 R's. ¿Sí? Nos damos cuenta de que el obstáculo es para eso. ¿Quiénes no tienen obstáculos? Los arahants, cuyas mentes ya no tienen obstáculos de ninguna manera, en ningún momento, ni siquiera cuando duermen. Cuando uno está en llana, no hay obstáculos. Porque la mente está muy tranquila y muy cómoda con el objeto de meditación. Y en ese momento no hay obstáculos. Y recuerden que el jhana es un estado mental el cual uno es capaz de desarrollar, que no depende de nada en el exterior, depende de un desarrollo interno. Eso es muy interesante también, porque significa que los obstáculos son cosas que surgen no por el exterior, sino que el obstáculo es la reacción de la mente a lo que ocurre en el exterior. Si esto lo piensan cuidadosamente, se van a dar cuenta que tanto el jhana, que es un estado donde no hay obstáculos, es un estado que se desarrolla a partir de la meditación, que nada tiene que ver con el exterior, y un obstáculo, que sería lo que corta el jhana, también es algo que no tiene nada que ver con el exterior, sino que es la reacción de la mente a eso que sucede en el exterior o a algo que sucede en la mente misma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Una decisión. ¿Para dónde voy a orientar la mente? Y esto tiene mucho que ver con el sutta que leímos en la jornada, el número 19, las 2 clases de pensamiento. ¿Hacia dónde oriento la mente? Por eso el Buda dice, mantén la mente alerta y límpiala de estados obstructivos. Es decir, cuando surge una obstrucción, cuando surge un obstáculo, no te enojes, no te molestes. Esto también puede ser un dolor en el cuerpo, ¿sí? Está ahí,
Porque están las condiciones para que surgen, no es tuyo. Simplemente son condiciones que hacen surgir eso. Lo que vos tenés que, no podés controlar una sensación. Porque la sensación es el presente, es imposible de controlar. No le puedo hacer 6 R's a una sensación. Lo que puedo hacer es observar cómo reacciono a esa sensación. Y eso hace la diferencia. Entonces las 6 R's no son un proceso para alejar los obstáculos o sacarlos. Las 6 R's son el proceso mediante el cual se les quita el combustible a esos obstáculos. Y ahora vamos a ver un poquito más profundo esto. Brahmin, cuando el noble discípulo mantiene la mente alerta, el Tathagata continúa su educación, ¿sí? Entonces fíjense que primero habló de los preceptos, luego de que en todas las actividades cotidianas mantenga la mente libre de obstáculos, o sea que esté atento a que su mente esté libre de obstáculos, haga lo que haga, y ahora continúa. Ven, monje, permanece atento y lúcido, actúa con plena lucidez en todo lo que hagas, ya sea yendo o viniendo, mirando adelante o mirando a tu alrededor, encogiéndote o estirándote, llevando el manto, el cuenco y el manto, comiendo, bebiendo, masticando, saboreando, defecando u orinando, caminando de pie, sentado, dormido, despierto, hablando o en silencio, actúa con plena lucidez. O sea que fíjense que inclusive el Buda demanda del practicante que cuando esté inclusive dormido, tenga atención en lo que está pasando. Va a haber un momento donde eso les va a poder empezar a pasar, no se preocupen. ¿Sí? Brahmin, cuando el noble discípulo permanece atento y lúcido, el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, instálate en un lugar de residencia, aislado, un bosque al pie de un árbol, una colina, en un barranco, en una cueva de montaña, un cementerio, una selva, a cielo abierto, en un montón de paja. El noble discípulo se instala en un lugar aislado, y allí, de vuelta de recolectar la comida que le ofrecen después de haber comido, se sienta con la espalda, el cuerpo erguido, y enfoca la atención delante de él. ¿Sí? Es decir, que llega el momento donde el monje hizo todo el trabajo, la persona hizo todo el trabajo del día, o a veces lo hacen a la mañana, y se sienta a meditar. Entonces, fíjense que el Buda le pide al practicante que esté atento a todo lo que hace. Es decir, que esté atento, recuerden, a todo lo que hace es cómo está la mente cuando hace lo que hace. Por favor, acá hay un montón de malos entendidos, ¿sí? Tengo que estar atento al presente. ¿Y qué significa estar atento al presente? Porque hay mucha gente que cree que estar atento a lo que está haciendo es yo estoy concentrado en cocinar o en limpiar y tienen cara de enojo, tienen fastidio, ¿sí? O lo hacen apurado y rápido, ¿sí? O lo hacen con desgana, o nunca terminan no lo empiezan a hacer y nunca lo terminan. Tienen duda de no saben qué hacer y qué no hacer. Menciono todo esto porque entonces no es la actividad lo que hay que purificar, sino la mente. No puedo hacer cualquier actividad con una mente obstruida, la puedo hacer y de vuelta lo mismo. Nos vamos a encontrar con un resultado mental sufriente. Entonces, haciendo esto con una mente liviana y alegre, o teniendo la mente en el objeto de meditación, esté en un retiro o no, el momento a momento del día empieza a tener otra calidad. Con una mente así es muy difícil romper un precepto. Es decir, es muy difícil tomar una vida de cualquier criatura o lastimar un ser viviente a propósito. Es muy difícil tomar lo que no es dado. Yo no puedo estar alegre, tranquilo y robar. Hay una contradicción mental en eso. No puedo estar mintiendo
y estar tranquilo y alegre. Mentalmente, ¿eh? No estoy hablando de la cara de, en la mente. O haciendo chusmerío, o calumniando a alguien, o insultando. Lo mismo ocurre con los intoxicantes, y lo mismo ocurre si estoy llevando una vida sexual que me lastima o lastima a otra persona, y en ese sentido esto también es engañar a la pareja. Es decir, que cualquiera de los preceptos no está en términos de controlar la conducta en base a un Dios o controlar la conducta en base a un bien y a un mal, sino aprender que cuando uno rompe un precepto, la mente se confunde, la mente se conflictúa y hay consecuencias de eso, que yo mismo me las genero. Y que debido a que no estoy atento, suelo echarle la culpa al de afuera, no haciéndome responsable de mi propia actitud mental. Entonces, cuando empiezo a prestar atención a cómo está la mente en todo momento en el día, cuando me siento a meditar, lo más probable es que la meditación tenga pocos obstáculos. Porque como la mente está muy tranquila en general porque no tiene conflictos, al sentarse está liviana, está fácil, en otras palabras está dócil, ¿sí? Maleable, está cómoda donde está. Una mente con remordimiento es una mente que nunca está cómoda, siempre anda pensando, trata de sacarse de encima. Una mente con remordimiento se quiere sacar de encima esa sensación desagradable. Eso es remordimiento. Remorder es continuamente ir y volver muchas veces a lo mismo. O sea, es un pensamiento obsesivo. Muy bien, entonces en este momento llegamos a que el Buda le dice que es el momento donde él lo instruye para enseñarle a meditar. Entonces, renunciando a la codicia por lo mundano, permanece con una mente libre de codicia, limpiando la mente de codicia. ¿Sí? Codicia en este sentido quiere decir deseo sensual. Renunciando al odio de la malevolencia, permanece con una mente libre de malevolencia, limpiando la mente de odio y de malevolencia. Vive benévolo y compasivo para todos los seres vivos. El amor benevolente es directamente algo que es opuesto a la aversión. Por eso funciona también como objeto de meditación el amor benevolente a las mentes que suelen ser aversivas, criticonas, ¿sí? Que tienen esa tendencia. Enseguida los nivela, se siente bien la persona. Como la compasión es un buen objeto de meditación para las mentes que tienden a la crueldad, o como la alegría empática es un objeto de meditación que funciona muy bien cuando uno tiene envidia por el progreso ajeno, porque la alegría, esa clase mudita, esa clase de alegría es la felicidad de el progreso de todos los seres. Cuando digo el progreso me estoy refiriendo a que las personas tengan dentro de su vida cotidiana momentos de felicidad y alegría, aunque sea mundana. Y la ecuanimidad es un buen objeto de meditación para tomar la vida tal cual viene, ¿sí? Solo que compasión, alegría empática y ecuanimidad a veces son sentimientos que no son tan sencillos de evocar, porque uno tiene conceptos un tanto distorsionados de lo que son. Pero depende de cada persona eso. Renunciando a la pereza y a la apatía, permanece libre de pereza y apatía, con la mente despejada, lúcido y atento, limpiando la mente de pereza y apatía. ¿Sí? Entonces, uno de los obstáculos que suelen acompañarnos, inclusive a veces, en los estados de meditación más profundos. A veces la mente tiende a ser un poquitito letárgica. ¿Sí? Renunciando al desasosiego y a la ansiedad, permanece sereno, con paz interior en la mente, limpiando la mente de desasosiego y ansiedad. Tenemos que ser muy amigos de la ansiedad, porque la ansiedad, como factor
como obstáculo, nunca uno se la libera hasta que no llega al arajantado. ¿Sí? Va disminuyendo cada vez más a grandes pasos, pero se libera completamente en ese momento, no surge más. Renunciando a la duda va más allá de la duda, sin confusiones sobre lo que es provechoso, limpiándose la mente de dudas. Cuando hablamos acá de la duda, estamos hablando de la duda con respecto al Dhamma, con respecto a las instrucciones que ustedes reciben en la meditación. ¿Sí? Por eso dice lo que es provechoso. Entonces estos son los 5 obstáculos. ¿No? Entonces, por ejemplo, uno está meditando y en algún momento puede ocurrir que, ay, ¿estoy meditando bien? Eso es duda. La duda trae ansiedad. Ay, no sé, la verdad no sé. Y uno empieza a hacerse preguntas. Y al final, después de eso, viene la aversión, que es el tercer amigo. Ay, esto así no. Empieza a sentir rechazo. Digo, para mostrarle cómo es un caminito de cómo funcionan los obstáculos. Entonces nos damos cuenta, en realidad, de que, por ejemplo, la duda, cuando uno está con el objeto de meditación, eso es lo que tiene que hacer el meditador, estar con el objeto de meditación. Ese es el trabajo del meditador. No irse con los obstáculos y, también muy importante, cuando uno está en la meditación y tiene a veces esas experiencias tan hermosas y surge algún factor del jhana, una alegría muy grande o una serenidad muy profunda o cualquier otra de esas experiencias maravillosas, a veces el practicante toma esa experiencia como objeto de meditación y esa es la puerta de salida del jhana. Entonces, si la mente se va con esa alegría o esa felicidad, que no es el objeto de meditación, también le hace 6 R's y retorna al objeto de meditación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos aprendiendo es a estar con el objeto de meditación y si viene un obstáculo, hola, ¿qué tal? O sea, lo reconocemos, lo soltamos, relajamos la mente y el cuerpo, sonreímos y retornamos, y si nuestra mente se identifica con un sentimiento, por ejemplo, piti, alegría, ¿no? O sukha, esa comodidad maravillosa que surge en la meditación, también le hago 6 R's y retorno al objeto de meditación. Eventualmente, tanto el obstáculo como ese sentimiento maravilloso van a terminar porque son condicionados y cuando cesen esas condiciones, cesa ese efecto. Bien, entonces nos damos cuenta de que dentro de estos 5 obstáculos, todos podemos observar que nuestra mente siempre se pueden producir cualquiera de estos 5 obstáculos. Acá es donde les contaba lo que les decía al principio, que los obstáculos no son algo que uno tiene que empujar, y las 6 R's no son el palo para empujar ese obstáculo. Las 6 R's solamente quitan la avidez que hay detrás de cada obstáculo. La avidez es cuando la mente dice me gusta, no me gusta, o yo soy eso. Me ha pasado en entrevistas con algunos estudiantes que, por ejemplo, me han dicho las 6 R's no están funcionando. Entonces, cuando uno pregunta un poquito más, indaga un poquito más, el estudiante dice, sí, yo reconozco el obstáculo, lo suelto, y cuando me relajo, me doy cuenta que la mente se relaja muy poquito, no se relaja del todo. Sonrío y vuelvo, y a los 2 segundos otra vez el obstáculo. Está funcionando en las 6 R's, lo que pasa es que no está funcionando de acuerdo a la expectativa que tiene la persona. Cuando esto sucede, es un claro indicio de que hay mucha ansiedad y presión en la mente, mucha exigencia en la mente. Hay mucha exigencia en la mente, a una mente exigente y con mucha expectativa le resulta muy difícil relajarse y entregarse a la experiencia. Lo que suele ocurrir es que se trata de hacer mucha fuerza para tratar de controlar el proceso meditativo, lo que deviene en un montón de ansiedad. Es decir,
que continuamente surgen pensamientos y no puedo estar con el objeto de meditación tranquilamente. Las 6 R funcionan. A mí no me quepa absolutamente ninguna duda al respecto. Otra pregunta que suele surgir es, cuando yo relajo y veo que relajo poquito, ¿me quedo en el relajar? No. Reconozco, las 6 R son un proceso, ¿sí? Que tiene su propio ritmo. Reconozco, suelto, relajo, sonrío y retorno. Por favor, no se digan estas instrucciones mentalmente, ¿sí? No digan me relajo, no digan reconozco, suelto, no lo verbalicen mentalmente, ¿sí? Porque si lo verbalizan, empieza a ser pesado para la mente también. Solamente son acciones mentales. Este proceso de las 6 R's puede durar 3 segundos, 4. Puedo sentir cada momento, pero no me puedo quedar en cada una de las R's, porque si no lo que está pasando de fondo es que estoy intentando controlar la meditación. Pero nos damos cuenta de que la meditación no se trata de controlar lo que siento, sino de aceptar lo que siento y no reaccionar a ello, que es completamente diferente. ¿Sí? Otra cosas que me han también sugerido en alguna entrevista es decirme, no siento ningún obstáculo. Y no quiero traer a mi mente ningún pensamiento de que hay un obstáculo para no traer un obstáculo. Qué curioso, ¿no? Cuando alguien dice eso, lo que está teniendo es miedo, de vuelta, de que la meditación surja un obstáculo, como si uno pudiera, con el mero deseo, hacer que en la mente no surja un obstáculo. Si ese fuera el caso, todos seríamos arahants. Entonces, el obstáculo no es algo malo. Vuelvo a decir lo mismo, el obstáculo es la oportunidad de observar y de abandonar qué es, dónde nos estamos identificando. Debido a esa identificación, es que sufrimos. Y muchas veces ocurre que, por ejemplo, no nos sentimos bien o en la vida cotidiana tenemos una sensación de desagrado, o sea, de insatisfacción, y no nos damos cuenta cuál es la causa de eso. La meditación, a medida que uno va profundizando en la práctica, y esto se puede ver más claramente en los retiros largos de 10 días, por ejemplo, uno puede notar, cuando la meditación es suficientemente profunda, puede empezar a notar las tendencias subyacentes que hay en la mente que hacen surgir determinados procesos de identificación. Entonces, el obstáculo es algo que va a surgir, inclusive puedo estar sentado 3 horas y media, tener la mente quieta durante 45 minutos y que la mente en algún momento haga surge una formación mental. ¿Y cuál es la causa de que surge una formación mental? La creencia de que hay un yo, la ignorancia. ¿Por qué? Porque esa formación mental, cuando surge para hacer que pase algo. Porque hay alguien que tiene una ligera insatisfacción. ¿Quién es ese alguien? Es esa idea de presunción de yo. Por eso cuando se dice ignorancia, se habla de la falsa idea de yo o de alma. Hay alguien que tiene que ser satisfecho. Cuando se erradica esa idea, la mente está tranquila donde está, porque no hay nada que tiene que ser satisfecho. Está bien como está.
El desarrollo completo de esto es la mente de un arahant. Antes de eso, es un trabajo que hay que ir desarrollando y que se vivencia eso. Muchas veces de manera muy clara. Los yanas son un ejemplo de eso. Otras, a veces, dudas que surgen al respecto es cuando me han dicho, yo no estoy preparado o no, yo no considero que esté listo para abandonar mis apegos y experimentar el nirvana. Como si uno pudiera controlar el proceso meditativo. Eso de vuelta es miedo. Tener miedo de que la experiencia de nirvana va a traer algún tipo de sufrimiento, cuando ese es exactamente lo contrario. Mucha gente tiene miedo de que esa experiencia le cambie y pierda amor por la familia, pierda amor por los amigos. Y eso es absolutamente una locura. Lo que ocurre es que cambia el verdadero sentido del amor. Dejamos de creer que amor es poseer para entender que el amor es benevolente. No nos pertenece. Lo otro es apego, no amor. Lo que no significa que no exista el amor alrededor de una persona. Pero cuanto más desarrollamos la mente, nos damos cuenta de cómo se siente verdaderamente el amor, y cuando hay apego es que hay miedo de perder eso. Ya ahí no hay amor. De ahí surgen los celos, de ahí surgen muchas veces tremendas discusiones conyugales, de ahí viene el deseo de controlar la vida del otro, sea este el hijo, el hermano, la madre, el padre, la pareja. Entonces nos vamos dando cuenta de que los 5 obstáculos tienen como un montón de familiares, ¿vieron? Viene 1 o 2 como obstáculo y trae a la familia para compartir la mesa. Con esto lo que les quiero decir, para darles estos ejemplos, es que no se puede controlar lo que uno siente. Y es una invitación grata poder observar qué es lo que está obstruyendo la mente en ese momento presente y aplicarle las 6 R's. Ese es nuestro trabajo. Otro obstáculo que aquí no está, que sí acá está, que es el deseo sensual, muchas veces, pero que no se toma como deseo sensual, es el apego a la propia opinión. Yo creo que mi meditación debería ser de esta manera, o de aquella manera. Eso es desear que en la mente ocurra determinada cosa de acuerdo a mis propias opiniones, sin nunca verificar y comprobar si eso me está llevando a un estado malsano o a un estado sano. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente muy infeliz que siempre tiene razón. Y creo que todos nos podemos identificar un poco con eso, ¿no? Yo tengo razón y soy profundamente infeliz. Entonces, ¿de qué sirve tener razón? Si yo estoy infeliz, significa que estoy insatisfecho. Si significa que estoy insatisfecho, significa que en mi mente hay aversión. Y si en mi mente hay aversión, la decisión mental que tome en ese momento va a traer algo de aversión en el futuro. ¿Qué clase de claridad mental es eso? Pero en la era de la razón, parece que lo que estuviera diciendo fuera algo muy a contramano. A veces es mejor dejar que el otro tenga razón, pero uno quedarse con la mente en calma. Renunciando a estos 5 obstáculos, impurezas de la mente que menoscaban la sabiduría. Recuerden que acá sabiduría implica conocer el origen dependiente, es decir, poder verlo. En otras palabras, poder observar la condicionalidad de todo y la impersonalidad de todo. Apartado de los deseos sentidos, apartado de lo que es perjudicial,
la persona alcanza y permanece en el primer jhana, en el que hay gozo y felicidad nacidos del apartamiento y va acompañado de pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. ¿Sí? Entonces acá tenemos el primer jhana. Cuando estos 5 impedimentos cesan, surge el primer jhana. ¿Sí? Esto es la condición para el jhana, que la mente no tenga ninguno de estos 5 obstáculos. Parece a veces muy complicado, pero para muchos de ustedes fue una gran sorpresa poder acceder a estos estados meditativos, que creían que a veces estaban muy lejos. Y sin embargo, con la práctica regular y algún retiro, esas experiencias aparecen. ¿Sí? Entonces, fíjense que a estos 5 obstáculos se oponen 5 factores del primer jhana. Cuando digo factores, son procesos mentales que se pueden vivir dentro de lo que se define como el primer jhana, que es el pensamiento aplicado, ¿sí? Evoco el objeto de meditación, el amor benevolente, el pensamiento sostenido, empiezo a orbitar alrededor de ese objeto de meditación. Acá puede entrar también la verbalización mental, que mi mente esté calma, que mi mente esté serena. Surge piti, que es la alegría, una alegría muy fuerte y particular, que no tiene que ver con la alegría mundana. Surge la felicidad o la comodidad, que es sukha, y empieza a haber unificación mental, es decir, unidireccionalidad mental. La mente empieza a dirigirse hacia ese objeto de meditación de manera tranquila. Esos son los 5 factores del primer jhana. Hay otros estados que también pueden surgir en el primer jhana que ahora no importa. Pero a estos 5 obstáculos se oponen estos 5 factores. ¿Sí? Cuando cesa el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido, se alcanza y se permanece en el segundo jhana, en el que hay gozo y felicidad nacidos de esta quietud o concentración, se está libre de este pensamiento aplicado y sostenido y va acompañado de la unificación de la mente y de la serenidad interior. ¿Sí? Entonces, en el segundo jhana ya no hay pensamiento aplicado y no hay pensamiento sostenido. No se verbaliza más que mi mente esté calma o serena, y hay tanta energía en la mente que la mente está cómodamente ya con el objeto de meditación. Suele haber más sensación de alegría que en el jhana anterior, hay mucha más tranquilidad. Al desvanecerse el gozo o la alegría, permanece ecuánime, atento y lúcido, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime, con lo que alcanza y permanece en el tercer jhana. ¿Sí? Desaparece la alegría, y acá es donde a veces viene este problemita, ¿vieron? Uno experimenta alguno de estos 2 primeros jhanas, desaparece la alegría, y uno viene de la meditación y dice, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde se me fue? Y por querer buscarla, terminan teniendo la mente agitada. No. En algún momento esa alegría tan maravillosa tiene que cesar porque la mente se sigue volviendo más tranquila. Al volverse más tranquila, esa alegría es demasiado eufórica para ese estado mental y desaparece, demasiado gruesa, burda. Pero la mente se va sintiendo cada vez más ecuánime, con más balance. Empieza a haber una sensación de tranquilidad cada vez más profunda. Y en este jhana ya aparece la ecuanimidad como factor. Al renunciar al placer, al renunciar al dolor y previa desaparición de la alegría y la aflicción, alcanza y permanece en el cuarto jhana, sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. Lo que acá suele presentarse como fórmula, en realidad el placer y el dolor ya fue abandonado antes del primer jhana. Lo que está queriendo acá decir es que sukha desaparece, no completamente, pero la ecuanimidad toma como factor, no como objeto de meditación, toma una gran preponderancia en ese escenario mental. ¿Sí? Cuando llegan al cuarto jhana no van a sentir más el cuerpo, van a tener una sensación de profunda calma, van a sentir la mente muy luminosa, van a tener una sensación de pocos pensamientos.
pocos pensamientos, quiero decirle que habrá una distracción muy de vez en cuando, ¿sí? Rápidamente hacen las 6 R's y retornan, es decir, la mente está muy maleable, no quiere irse de ahí, y si alguna cosa la distrae, rápidamente vuelven, no pasa ni un segundo hasta que vuelven. Entonces vamos viendo que cuando se abandonan estos obstáculos, la mente va entrando en un estado cada vez más profundo y más desarrollado, que es como el Buda describe estos primeros 4 yanas. Esta es, Brahmin, mi instrucción para los monjes practicantes que no han logrado todavía la santidad, ¿sí? Es decir, para los que se llaman Puttuyana. Puttuyana son aquellas personas que no han todavía entrado en la corriente, ¿sí? Y que permanecen aspirando a la suprema salvación de toda sujeción, esto es, el nirvana final o el arahant. Sin embargo, para los monjes de perfecta santidad, que han aniquilado las corrupciones, que han vivido la santidad, hecho lo que había que hacer, abandonando la carga, logrando el bien supremo, extirpado las trabas del devenir, y se han liberado por el recto conocimiento, esas prácticas conducen en este mismo mundo a una vida feliz, atenta y lúcida. ¿Qué significa? Que un arahant ya no tiene obstáculos, está liberado completamente. Pero cuando medita, entra en estos yanas a voluntad y hace que sea esto, en este mismo mundo se vive una vida feliz, atenta y lúcida. Dicho esto, el contable Moggallana preguntó al bienaventurado: ¿los discípulos del maestro Gotama, al ser aconsejados e instruidos así por él, logran todos la meta definitiva, el nirvana, o los hay que no la logran? Buena pregunta, ¿no? ¿Todos logran el nirvana, los alumnos tuyos? Le dice. Brahmin, algunos discípulos, al ser aconsejados e instruidos así por mí, logran la meta definitiva, el nirvana, y otros no la logran. O sea que imagínense un maestro del calibre del Buda, ¿sí? Algunos logran eso y otros no. Dado que existe el nirvana, el camino que lleva al nirvana, es decir, a la extinción del sufrimiento, ¿sí? Eso es nirvana, la cesación del sufrimiento. Y también el maestro Gotama que invita a recorrerlo. ¿Cuál es la causa, maestro Gotama? ¿Cuál es la razón de que algunos discípulos, al ser aconsejados e instruidos así por él, logren la meta definitiva en nirvana y otros no? Buena pregunta, ¿no? Dado que hay un método, o sea que hay un camino, dado que existe la liberación completa del sufrimiento, y dado que tenés al Buda, que es el que redescubre este camino, ¿cuál es la causa de que algunos lo logren y otros no? Brahmin, ahora Buda siempre hace este tipo de, no da una respuesta directa, sino que le hace lo que haces en estos casos, ¿no? Brahmin, ahora te preguntaré yo, así que responde como te parezca oportuno. ¿Qué te parece, Brahmin? ¿Conoces bien el camino que lleva a Rayagaja? Era una ciudad muy importante, ¿sí? Sí, maestro, conozco bien el camino que lleva a Rayagaja. ¿Qué te parece, Brahmin? Imagina que llega un hombre que quiere ir a Rayagaja, se acerca a ti y te dice: venerable señor, desearía ir a Rayagaja. Indíqueme el camino a Rayagaja. Entonces tú le dices: buen hombre, este es el camino que va a Rayagaja. Ve por él un trecho, y cuando hayas recorrido un trecho verás una aldea. Sigue un poco más, y cuando hayas recorrido otro trecho vas a ver un pueblo. Sigue un poco más, y cuando hayas recorrido otro trecho verás Rayagaja con sus maravillosos parques y arboledas, con sus maravillosas praderas y estanques. Y aconsejando, instruido así por ti, este toma el camino equivocado y se va hacia el oeste. Llega otro que quiere ir a Rayagaja, y este, aconsejado, instruido así por ti, llega tranquilamente a Rayagaja. Ahora bien, Brahmin, dado que existe Rayagaja, ¿sí? Existe el nirvana. El camino que lleva a Rayagaja, o sea, el octuple noble sendero. Y también tú, que invitas a recorrerlo, que sería la persona que conoce el camino, que lo enseña. ¿Cuál es la causa, Brahmin? ¿Cuál es la razón de que un hombre, al ser aconsejado, instruido así por ti, tome el camino equivocado que va al oeste, y otro que llegue tranquilo a Rayagaja? Maestro, ¿qué puedo hacer yo? Yo solo soy el que indica el camino. De la misma manera, Brahmin,
existe el Nirvana, el camino que lleva al Nirvana, y también yo que invito a recorrerlo. Sin embargo, algunos de mis discípulos, al ser aconsejados e instruidos así por mí, logran la meta definitiva, el Nirvana, y otros no. Para mí, ¿qué puedo hacer yo? Yo solo soy el que indica el camino. Muy importante esto, mi querida gente. Muy importante, ¿sí? Las 6R funcionan. Y las instrucciones para la meditación vienen del Buda. Está uno o no escuchar esas instrucciones o creer que su opinión vale más que la del Buda. No hay ningún problema, uno puede hacer siempre lo que quiera. El problema es que después se tiene que hacer responsable del estado mental en el cual queda por tomar esa decisión. Entonces, queda el Buda. Fíjense, acá hay algo muy profundo, que a veces se malentiende, y me gustaría aclararlo. El Buda indica el camino. El Buda no dice, hacé lo que yo te digo, porque si no sos un buen o un mal alumno. No, el Buda te dice, vos hacés esto, seguí esta instrucción, practicala, fíjate a dónde te lleva. Si eso te hace bien y te da bienestar, seguila. Si eso no te produce bienestar, revisala. Y volvé a preguntar. Esto es muy importante que lo entendamos. Porque cuando nosotros hacemos valer nuestra opinión, o muchas veces lo que pasa cuando vienen a la entrevista y me dicen, sí, todo esto está muy bien, pero, y dicen pero, el pero es, mi explicación de lo que yo te voy a decir es más importante que la instrucción que me vas a dar. Porque yo sé lo que me pasa. Muy bien, si vos sabés lo que te pasa, entonces ¿por qué sufrís? Decir que yo sé lo que me pasa y sufrir es un oxímoron. Si yo sé lo que me pasa, no puedo sufrir. Porque la sabiduría, dentro de lo que se entiende por sabiduría en la enseñanza budista, es siempre alivio, nunca dolor. Esto tienen que tenerlo muy claro. Porque en otras tradiciones se usa esto muchas veces. Es muy romántico. El sabio sufre por la condición humana. No es verdad. En el budismo eso no es verdad. La sabiduría justamente lo que trae es la emancipación del sufrimiento. Porque el sufrimiento es exactamente lo que no nos permite ver claramente. ¿Por qué sufrimos? Porque hay una identidad, una identificación. Porque no estamos comprendiendo las 4 nobles verdades en ese momento. Entonces, detrás de las opiniones personales siempre hay orgullo. El orgullo o un complejo de superioridad o un complejo de inferioridad o una competencia con la persona que me está dando la instrucción. En realidad la competencia es con uno mismo. O no querer parecer tonto, o querer ser inteligente, o cualquier otra imagen a la cual uno esté apegado o identificado. Entonces, si uno sigue las instrucciones del Buda, en este sentido, quédate con el objeto de meditación, que es un estado de mental beneficioso. Cuando surge una distracción, reconocela, soltala, relajate, sonreí y volvé, que es el noble esfuerzo. En realidad es el octuple noble sendero incompleto, pero podamos verlo también como el noble esfuerzo. Es decir, ¿qué hago? Abandono un estado mental negativo, que es la distracción, el obstáculo, y hago el esfuerzo de llevar mi mente a través de la sonrisa a un estado mental positivo, que es retornarlo al objeto de meditación. Esa es la instrucción que te da el Buda, literal. Hacele caso, este hombre sabía de qué hablaba.
este trabajito del meditador, entonces, de observar cómo surge el obstáculo, y al aplicar las 6 R's, cómo cesa el proceso mental del obstáculo, nos va permitiendo observar que el trabajo del meditador, entonces, empieza a observar cómo surge y cómo cesa. Cuando surge un obstáculo, nos encontramos siempre con un problema, con algo que nos hace sufrir, con algo que nos identificamos. Cuando aplicamos las 6 R's, es decir, cuando cesa ese obstáculo, nos encontramos con alivio. Es muy importante eso, porque en el mundo, en nuestra vida cotidiana, lo que nosotros creemos que es placer es siempre que la cosa se produzca. Pero en la vida mental, la cesación de las dificultades va produciendo una mayor calma. Hay ahí como un juego, ¿vieron? Que hay que comprender. No hay que tenerle miedo a que cese esa actividad mental, a que vaya cesando las obstrucciones. Hay que ir entendiendo eso de una manera profunda. El entendimiento de este surgir y cesar de manera más profunda es la comprensión del origen dependiente. Y eso es lo que nosotros estamos asistiendo como cuando nos ponemos a meditar. Un proceso que es condicionado, impermanente, o sea, es cambiante todo el tiempo, y fundamentalmente impersonal. Surge porque están las condiciones. No desaparece porque yo quiero, y no aparece porque yo quiero. Y esto es muy importante. Dicho esto, el Brahmin Galana dijo al bienaventurado, Maestro Gotama, hay hombres sin fe que dan el paso de la vida del hogar a la vida sin hogar para ganarse la vida. Estos son embaucadores, hipócritas, truanes, desequilibrados, insolentes, veleidosos, groseros, charlatanes, no vigilan las puertas de sus facultades, desconocen la moderación en el comer, no mantienen sus mentes despiertas, no tienen interés por la vida retirada ni mucho respeto por la práctica. Son dados a los excesos y a la laxitud. Son los primeros en caer en el error y los últimos en retirarse a meditar. Son vagos, con poca energía, distraídos, sin lucidez, de mente dispersa y descarriada, de escasa sabiduría y cerrados al aprendizaje. El maestro Gotama no convive con ellos. O sea que ya en la época del Buda había personas que se metían a monjes y eran de estas características. Sin embargo, hay hijos de familia con fe que dan el paso a la vida sin hogar, de la vida del hogar a la vida sin hogar. Estos no son embaucadores, hipócritas, truanes, desequilibrados, insolentes, veleidosos, groseros ni charlatanes. Estos vigilan las puertas de sus facultades, conocen la moderación en el comer, mantienen las puertas de sus facultades, mantienen sus mentes despiertas, tienen interés por la vida retirada y mucho respeto por la práctica. No son dados a los excesos ni a la laxitud, son los últimos en caer en error y los primeros en retirarse a meditar. Esto es muy importante para los retiros, los primeros en retirarse a meditar. ¿Sí? Cuando estamos en un retiro largo es muy importante que se den el tiempo y cuando viene la indicación, que a veces también es muy mal entendida, ¿cuánto sentaste? 1 hora y cuarto. Ajá. ¿Qué te hizo levantarte la meditación? Un dolorcito que tenía en un lugar. Ajá. Entonces se empieza a creer que el objetivo es sentar cada vez más. Si yo siento 2 horas, medité mejor que si senté 1. Y esta indicación de sentar más tiempo viene de una condición. ¿Y esa condición cuál es? Eso no se pide al comienzo del retiro. Se va pidiendo a medida que la mente se va calmando y hay mayor serenidad y la mente va entrando en estados cada vez más profundos. Entonces en ese momento es donde se dice, ¿por qué te levantás? Si la mente está tranquila. ¿Por qué no te quedaste? Al principio uno se quejaba porque la mente estaba muy distraída y cuando la mente está tranquila, uno se levanta. Ese es el asunto. Quédate. ¿Por qué quédate?
Porque la mente se puede quedar, porque no resulta en algo forzado, sino en algo que en ese momento tenés la oportunidad para continuar la meditación e ir más profundo. Ven entonces que siempre hay un delgado equilibrio en la intención mental y observar las condiciones. Si las condiciones son buenas, la intención es seguir meditando. Si las condiciones están siendo muy difíciles, revisa cómo estás meditando. Por eso siempre antes de un retiro presten atención a sus mentes. No, eso no es lo mismo que hacer lo que quieras. Entonces son los primeros en retirarse a meditar, son enérgicos, diligentes, siempre atentos y lúcidos, de mente equilibrada y unificada, sabios abiertos al aprendizaje. El maestro Gotama convive con ellos. Maestro Gotama, de la misma forma que del aroma de la raíz de goma arábiga se dice que es el mejor de los aromas de raíces, del aroma de la madera de sándalo se dice que es el mejor de los aromas de las maderas, y del aroma del jazmín se dice que es el mejor de los aromas de las flores. Igualmente, del consejo del maestro Gotama se dice que es supremo entre las enseñanzas de nuestro tiempo. Excelente, maestro Gotama, excelente. En verdad, maestro Gotama, como uno que levanta lo caído o revela lo oculto e indica el camino al extraviado o alza un candil en la oscuridad pensando. Los que tengan ojos que vean, así es como el bienaventurado explica la enseñanza de diversas maneras. Yo voy por refugio al maestro Gotama, a la enseñanza y a la comunidad de monjes. Luego, ruego al maestro Gotama que de hoy en adelante me considere como un devoto laico venido a él por refugio para toda la vida. Bueno, y acá termina este sutta tan interesante que habla justamente sobre los obstáculos en la meditación y en la vida cotidiana. Bueno, hablé bastante, así que ahora toda pregunta o comentario que tengan, estoy abierto. Mientras lo piensan la pregunta, les comento que el fin de semana que viene tenemos el retiro de 3 días acá en Cava, ¿sí? en Moreno el 24 de noviembre. Para aquellos que lo quieran hacer, por favor, confírmenmelo por mensajito o al mail, como les guste más. Y bueno, esa es la propaganda que estamos haciendo. Y que para el retiro de 10 días de ahora de Semana Santa ya hay 6 lugares ocupados, ¿sí? Rápidamente se tomaron los lugares, se ve que la gente anda contenta con la práctica y quiere ir más lejos, cosa que me pone extremadamente feliz. Tanto que tengo miedo a pegarme la felicidad. Bien, ahora sí, pregunta. Fede, Sí, una pregunta de la práctica. sí, claro, Desde tu experiencia, sí, porque me está pasando con el balanceo de la mente, ¿viste? No sí, tanto a la pereza, pero sí al exceso de energía. sí. ¿Cómo haces para quitar ese exceso? Para quitar el exceso de energía, tenés que dar un paso atrás. A ver, explícame. En un principio, lo primero y más importante que yo te recomiendo es que cuando entres en contacto con el objeto de meditación, primero observa si el objeto de meditación que has elegido te resulta sencillo y suave, o sea que sea un contacto fácil. Muchas veces si uno, como conversamos un poco en el retiro de noviembre, ¿viste? Si uno a veces
usa un objeto de meditación que no le resulta sencillo de evocar, hace mucho esfuerzo, en lugar de empezar por un objeto que le resulte fácil. Una vez que uno toma contacto suavemente con ese objeto de meditación, observa ese sentimiento y la mente orbita alrededor de eso. Es decir, que lo que vamos a vivenciar es una sensación de suave intermitencia, por ponerle una palabra, con ese objeto de meditación. Pequeñas oleadas, por ejemplo, de amor benevolente. Algo que tiene un poquito más de intensidad, un poquito menos. Un poquito más, un poquito menos. Como si tuviera su propio ritmo manifiesto ese objeto de meditación. Eso tiene una sensación en general que cuando uno hace un contacto suave, la mente rápidamente va a empezar a apaciguarse. Si uno pone mucha energía, va a tratar, el objeto se va a sentir como muy intenso. Y eso eventualmente va a traer, o puede traer, mucha inquietud, porque es demasiado el esfuerzo. Lo otro que te recomiendo es que una vez que hay ese contacto donde está viendo este ir y venir suave con el objeto de meditación, es que te relajes en la experiencia. Relájate en esa forma de contacto. No intentemos cambiar nada. Esta absoluta gentileza para con el objeto de meditación va a hacer que tanto cuando venga un obstáculo como cuando apliques las 6 R's, la mente esté como muy dócil y muy mansa, muy maleable. Va a ser mucho más fácil. Y mi tercer consejo es que observes si en tu vida cotidiana no estás con la mente como con mucha energía hacia a tus diferentes tareas cotidianas. Bien. Entonces, esa sensación de intermitencia de estar con ese objeto suavemente, ir y venir, produce una enorme tranquilidad, una sensación además de tranquilidad de que está todo bien, de que no hace falta ningún esfuerzo y que aunque vengan obstáculos va a estar todo bien. Y eso va a propiciar una sentada muy confortable, larga por sí sola, porque la mente está muy tranquila. Pero esa es mi recomendación. Bien. Gracias, Fede. A vos, Fabio. También quiero agradecer a Juanma que, miren, donó esto. Micrófono. Tenemos micrófono. Esto está bueno porque desde España me han criticado los audios del retiro. Del retiro de Luján, que son los que se usan para los retiros online, como charla. Entonces, la verdad que nos viene bárbaro el microfonito para mejorar la calidad del audio. Acá no porque estoy muy cerca, pero cuando por ahí estamos todos juntos y se habla y todo, a veces el audio no es tan bueno. Así que gracias, Juanma, por la donación. Bien. Sí, Adriana. Espera, a ver si yo puedo desde acá. Ahí está, ya está. Buenísimo. Ya llegué. Bueno, te quiero preguntar por el obstáculo -1, sería, que a veces me pasa, que por ejemplo, bueno, yo tengo la decisión de meditar todos los días a la mañana, pero resulta que un día no tengo ganas de meditar.
¿no? Sí, Que me levanto con ganas de hacer otras cosas. Yo hoy no tengo ganas de meditar. Entonces, ¿qué actitud tomaría? Eso último no te lo escuché, ¿cómo? No, entonces, ¿cómo? O sea, o bien yo digo, bueno, yo me propuse hacerlo, lo hago aunque no tenga ganas, o hago lo que sí siento que tengo ganas de hacer, y bueno, la meditación quedará para otro momento o pasará para el día siguiente. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Muy bien, buena pregunta. ¿Cómo te sentís cuando meditas? Sí, algunos días más feliz y otros días menos. Otros días me pesa más. ¿Qué es lo que te pesa? ¿La meditación? Sí, sobre todo cuando tengo mucha interferencia que me resulta como agotador, ¿no? Muy bien, entonces lo que nosotros observamos es que en realidad vos tenés a veces meditaciones muy activas, donde hay obstáculos que vienen muy seguido, ¿no? Sí. ¿Cuál sería ahí el obstáculo? Bueno, pensamientos. O sea, eso que dijiste recién a Fabio, también me pasa a mí, ¿no? Como que me agarro muy fuerte al objeto de meditación, entonces por ahí yo mismo, ya me explicaste el otro día, me hace que me vengan tantos pensamientos. Correcto, o sea que el obstáculo es la ansiedad, ¿sí? Sí. La ansiedad trae como consecuencia, ay, ¿cuántos pensamientos que tengo? Trae aversión, ¿sí? ¿Y la aversión qué es lo que trae? Duda. No sé si quiero meditar. ¿Sí? Entonces nosotros observamos cómo viene este proceso y que los obstáculos no vienen uno solo. Entonces, acá vienen dos cosas. Primero, ¿cuál es la actitud que yo tengo al meditar? Meditar es observar la mente, observar los movimientos de la mente. Solo eso. ¿Cómo observo? ¿Cómo observo los movimientos de la mente? ¿Con qué actitud lo observo? El amor benevolente, en este caso que es el objeto de meditación, hace que mi mente esté gentil, que esté amable, que esté abierta, que tenga una ligera alegría, es decir, que sea una mente bastante aceptante. Cuando mi mente está en conexión con el amor benevolente, cuando surge una distracción, puedo observar que esa distracción es parte de la meditación, no algo que no deba ocurrir, sino que es la condición para que la mente se purifique. ¿Qué significa purificarse? Que la mente esté cómodamente y alegremente en el presente. Siempre un obstáculo, el que sea, nos lleva a otro momento en el tiempo. O nos lleva al pasado o nos lleva al futuro. Es decir, nos lleva a algo que ha pasado o nos lleva a una proyección futura de lo que tengo que hacer en el día o lo que fuera. Esa sensación de alejamiento es lo que produce ese sufrimiento, la ansiedad. Cuando yo aplico las 6 R's, la mente se alivia y vuelvo al objeto de meditación, que es el amor benevolente. En ese momento, cuando vuelvo al amor benevolente, no hay sufrimiento. Entonces, la meditación, cuando yo me siento a meditar y hay a veces ese ping-pong, y de vuelta, ¿viste? Estoy con y cada 5 o 6 segundos ocurre este ir y venir. Estoy haciendo una excelente meditación. Es una meditación brillante. ¿Por qué es una meditación brillante? Por ahí no sea la más cómoda, pero es muy buena. ¿Por qué?
Porque vos no te estás identificando y quedándote, sino que cuando vos reconoces que estás distraída, haces las 6 R's y volvés. Estás haciendo un proceso que está forjando condiciones para el futuro, para que tu mente esté cada vez más tranquila. Es muy importante observar eso. Muy importante. Darse cuenta de que estás asistiendo a ese proceso en la meditación. Porque también en algún momento te va a pasar que tenés una meditación muy tranquila y muy calma. Como por ejemplo, como te pasó quizás en el retiro. Que tuviste algunas meditaciones muy agitadas y otras de una extraordinaria tranquilidad. La que es de extraordinaria tranquilidad tiene relación con la que fue agitada. Porque en algún momento vos hiciste las 6 R's y las condiciones para que surgieran estos obstáculos cesan y la mente entra en tranquilidad. Esto es re importante que uno lo vea. Las meditaciones que son tranquilas son condicionadas también por la cantidad de veces que uno hizo 6 R's. Es decir, la cantidad de veces que uno tuvo la mente con un obstáculo. Entonces yo me levanto a la mañana y no quiero meditar. Tengo que observar la mente. ¿Cuál es la causa que no quiero meditar? Puedo realmente no tener interés en meditar, porque lo que siento en ese momento es desear hacer otra cosa. Pero si hago otra cosa, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo está la mente en ese momento? Ahora, no quiero meditar, porque no me quiero encontrar con todo esto de estar observando los obstáculos y dejándolo ir. No quiero encontrarme con eso. Quédate muy tranquila, que mientras hagas lo que hagas, te vas a encontrar con eso. Porque ya lo estamos produciendo por la misma actitud. Porque tengo miedo o porque tengo aversión. Ya está obstruida la mente. Y como tengo aversión y creo que la aversión es por la meditación, y acordate de esto, el obstáculo es la reacción de la mente al momento presente, no a lo que vas a hacer, sino cómo reacciona tu mente a eso que vas a hacer. Ahí es donde vos tenés la posibilidad de hacer 6 R's. ¿Entendés la diferencia? Esto te va a aclarar muchísimo porque te vas a dar cuenta, a medida que avance tu práctica, que meditar te hace bien siempre. Que es una sensación, a veces son muy activas y es cansador, y no te lo niego, y a veces hay mucha tranquilidad. Pero vas a encontrar bienestar. Y ese bienestar va generando las condiciones para que en el futuro haya más tranquilidad, más bienestar. Es decir, el camino gradual que estaba diciendo el Sutta. Lo que hay que tener cuidado es donde se produce este engaño. Es por lo que voy a hacer que estoy de mal humor. Estoy aversivo. Si entonces, te voy a dar un ejemplo, si yo tengo que hacer una actividad que no me gusta hacer, que por supuesto nos pasa a todos en la vida, pero que de alguna manera un trabajo, un tratamiento médico, eh, una actividad determinada, y no me gusta, tengo que prestar atención a eso. ¿Por qué la mente reacciona con aversión? Y observar si es eso lo que tengo que seguir haciendo. Quizás no me quede otro, lo tengo que seguir haciendo un tiempo, pero estar atento y por ahí en algún momento modificar esa actividad, no hacerla más. Buscar otra forma, otra manera, otro trabajo, otro tratamiento, otra relación o lo que fue. Porque por ahí es una actividad que no me está haciendo bien. Pero ¿cómo no nos damos cuenta qué es lo sano y lo insano? Por lo que pasa en la mente. Y en ese sentido, reducimos la posibilidad de engañarnos, que es lo que suele ocurrir. Esto me trae a comentario
quizás no tiene que ver con tu pregunta, a que a veces mucha gente utiliza las 6 R's o utiliza el Dhamma como una forma para refugiarse y no vivir. Es terrible eso. Utiliza la enseñanza del Buda para evitar tener relaciones sociales, en lugar de valorar en la justa medida lo importante que es tener relaciones. No quiero, no sé, voy a dar un ejemplo, no quiero enamorarme porque son muchos problemas. ¿Quién puede controlar lo que siente? ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? Aversión. Y la creencia de que lo que estoy sintiendo no es lo que debería. No, lo que estás sintiendo es lo que pasa. El asunto es cómo reaccionas vos a eso. ¿Esto qué te da? Libertad. Las enseñanzas del Buda no son una cosa para aferrarse y dejar de vivir o considerar que el mundo es malo. En los últimos días del retiro, bueno, ¿cómo salgo de acá? De la misma manera que entraste, por la puerta. Solo que vas a salir más sonriente, más alegre, y lo bueno de todo esto es que si entendiste o empezaste a entender, vas a ser vos el que lleve alegría al mundo, en vez de estar intentando que el mundo te satisfaga y te dé alegría a vos. Entonces lleva a vos tu amor benevolente, o tu compasión, o tu alegría, o tu ecuanimidad, al mundo que te rodea, a tus parientes, a tus amistades, a la cajera del supermercado chino. Lleva vos la alegría, llévala en tu mente. Divertite vos, divertí a los demás, y vas a ver que todo el mundo sonríe. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. El Dhamma no es para aislarse. El Dhamma es para comprender que no le puedo pedir al mundo que me satisfaga. Y para tomar absoluta responsabilidad acerca de lo que hago y lo que no hago. Y que soy yo mismo el que se produce el sufrimiento, porque no estoy reconociendo que la mente tiene un obstáculo. No es un juego psicológico, es observar detenidamente el obstáculo y abandonarlo. Y no seguir con la mente obstruida. Entonces, volviendo a tu pregunta, Adri, a veces no me quiero sentar a meditar porque no me quiero encontrar con... Y te vas a encontrar igual porque la mente ya está, ya está aversiva. En ese caso, haces 6 R's. Evoca el amor benevolente, aunque no te sientes a meditar. Y volvé a preguntarte, con la mente más abierta, ¿tengo ganas de meditar? No, la verdad que me tomaría un mate o me tomaría un té en la reserva. Fantástico. Entonces vas a ver que la mente, como tomaste la decisión con una mente balanceada, con el amor benevolente, la mente va a seguir en ese estado. Buenísimo. Eso no es lo mismo que no sentarse porque no quiero tal cosa. Entonces, si me siento a meditar o no me siento a meditar, no es la cuestión. La cuestión es cómo está la mente. ¿Me siento o no a meditar? ¿Cuál es mi recomendación? No la instrucción, mi recomendación. Medita todos los días. Va a haber un momento determinado en la práctica donde vos vas a sentir claramente, hoy no necesito meditar. Pero se necesita una madurez para eso, una determinada madurez mental y son años de práctica. Pero siempre es lo mismo. ¿Cómo tengo la mente en este momento? Y eso también te va a cambiar la experiencia meditativa. Y vas a tomar a los obstáculos como que vienen 3 muchachos, tu mente es un bar, entonces se te sientan en la mesa, te piden, ¿me traes un té, me traes un jugo de naranja? Y vos sos el mozo y le decís, sí, sí.
Ya los vi. Pero te vas por la puerta de atrás. Los dejás ahí y te vas. Ya los reconociste. Ahora me voy. Los reconozco porque están ahí, porque no tengo otra cosa en ese momento. En la mente hay un obstáculo. Ok, estás ahí. No lo puedo reprimir, no me puedo alejar. Está ahí. Porque si no, lo alimento. Si lo rechazo, lo alimento. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, Bauti. Fede, Sí, tengo una pregunta. sí. Me está pasando que cuando medito, me parece que medité un montón de tiempo y cuando salgo, no sé, media hora o no llega a una hora. Y en Sí. realidad cuando estoy meditando es como que sigo y digo, bueno, sigo, pero siento como que estoy forzando, digo, bueno, sigo 5 minutos más y después cuando salgo digo, me quiero matar. ¿Cómo hago para saber cuál es el tiempo? El tiempo no importa. Te estás sentando con la mente con demasiada expectativa. Y la expectativa está alrededor de cuánto tiempo me senté. Tenés que sentarte a divertirte, ¿sabes? Vale. Tenés que sentarte a disfrutar de la meditación. Si la meditación no se disfruta, hay que revisar qué está pasando. Hay que revisar cómo es la actitud, cómo es la energía alrededor del objeto de meditación, qué está sucediendo, qué es lo que uno está esperando. Todo eso contribuye a que se sienta el tiempo largo. Pero la mente dice, medité un montón, y porque hay mucha idea de lograr algo. En vez de relajarse en la experiencia, disfrutarla, estar atento y cuando hay una distracción y seguir disfrutando. No tener la expectativa de que va a pasar algo. Que va a pasar, quieras vos o no. Pero el asunto viene a ser justamente abrirse a la experiencia y no tratar de agarrar a la experiencia o controlarla. Ok, gracias. Gracias a vos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué haces, Manucho? Bueno, gente, muy bien, muy bien. Vamos a compartir mérito, si no hay más preguntas o comentarios, ¿sí? Abran los micrófonos. Que los que sufren sean libres de Sean libres de sufrimiento, y los sufrimiento, aterrorizados, intrépidos sean. Que los Intrépidos sean, afligidos se despojen de todo que dolor, los afligidos se despojen de todo dolor y que que todos los todos seres se encuentren encuentren alivio. que así hemos Lo que adquirido así hemos adquirido para felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, el espacio y la tierra, devas y damas, gran poder, ministro, compartan este mérito dejan la de dispensación tiempo del pasado. dispensación del vida. Gente, muchísimas gracias. ¿Sí? Nos Buen vemos. fin de semana. Chau, Nos vemos la chau. semana. Nos vemos el sábado. Chau, chau. Chau, chau.